vivo y le da otra vez y le da el conteo. Estimados amigos, es para mí un placer estar con ustedes en esta ocasión para conversar sobre la actividad que el día de hoy tuvo la Fundación Esquipulas con respecto al foro anual que ellos realizan. En esta ocasión, este foro lo llamaron o lo enfocaron en lo que ellos llaman el tsunami, que no terminamos de entender a qué se refería ese tsunami, ni qué es lo que ellos querían que se comentara en las postrimerías o posteriormente al tsunami. Sin embargo, lo primero que quiero hacer es felicitar a la Fundación y felicitar a Vinicio, porque quiera que no, cualquier esfuerzo que se haga en el país por lograr un diálogo es positivo. Y es necesario que los guatemaltecos día a día sigámonos acostumbrando a conversar, a dirimir nuestras diferencias, a pensar diferente y a encontrar dentro de ese diálogo soluciones para nuestro país. Dialogar nunca nos va a caer mal. Dialogar siempre va a ser positivo y nos va a ayudar. Quiero contarles que la exposición del presidente Lagos en la primera parte del programa fue sumamente interesante, dado que el presidente en una exposición magistral nos condujo a reflexionar sobre una cantidad de cosas que tiene que ver con los retos modernos que tiene la democracia contemporánea. Primero, hay tres aspectos que él habló y son muy interesantes. Uno es el aspecto del cambio climático, que definitivamente ya en el mundo actual ya no se está hablando de conservación ni nada, sino que se está hablando cómo vamos a hacer para recuperar, porque ya conservar es materialmente imposible. Ya la conservación no nos lleva a nada. Hay definitivamente que entrar en unas políticas mucho más agresivas en el campo ambiental. Por otro lado, él habló de las migraciones, habló de las drogas, habló de la paz y la seguridad como elementos fundamentales de la democracia contemporánea. Definitivamente, una conferencia magistral es eso, llevarnos a reflexionar sobre temas que son fundamentales para el futuro de nuestro país y el futuro de nuestra democracia. Entrando en los temas nacionales, de plano estuvo la conferencia de Vinicio Cerezo, que realizó algunas denuncias, como las faltas de logros que han habido en Guatemala desde los acuerdos de Esquipulas y los acuerdos de paz. Todos sabemos y hay conciencia dentro de todos nosotros que hay una falta, hay una carencia de logros y que si tenemos que ser sinceros, tenemos que aceptar que nuestro país hoy está peor que como estaba hace 30 años. Eso es indiscutiblemente. Y muchos dirán, pero si se firmaron acuerdos de paz, sí señor, se firmaron de acuerdos de paz, muchos de ellos comprometidos, muchos de ellos a la ligera, y acuerdos que realmente no llegaron en ningún momento a cuajar. Hoy se dice, y muchos de los panelistas hoy decían, que el subdesarrollo está peor. Efectivamente, señores, hoy estamos peor en el subdesarrollo. ¿Y por qué estamos peor? Porque la paz no se hizo consensuada, porque la paz no podía ser un arreglo frío entre partes que estaban sentadas alrededor de una mesa,
sino que tenía que ser definitivamente algo internalizado en el sentir del guatemalteco. El guatemalteco no solo quería la ausencia de guerra, la ausencia de conflicto. Eso nada más que es una de las partes de la paz, pero mucho más importante, tal vez, que la ausencia del conflicto era saber qué es lo que va a pasar después de la paz. Y ahora nos encontramos y decimos, bueno, estamos ante una crisis 20 años después, pero ¿y después de esta crisis qué? Ese qué debió haber sido resuelto hace 20 años. Ese qué debió haber sido resuelto hace 30 años para no estar en lo que estamos actualmente. Definitivamente, muchos de los actores que estaban hoy representados en ese foro son directamente responsables de que Guatemala no haya podido progresar. ¿Por qué? Porque tuvieron una visión errada de lo que era el proceso de paz. El proceso de paz implicaba la adquisición de nuevas conductas en la... No era estar alejados de la realidad, darle una revolcada al sistema y meterse y tratar de llevar el sistema a lo que era antes. Definitivamente hoy vimos un Vinicio Cerezo muy propio de él, como yo lo conozco a él desde nuestros tiempos de universitario. Lo vi hoy haciendo denuncias valientes, lo vi hoy señalando temática congruente con lo que él siempre pensó. Por el otro lado, vi a Álvaro Arzú, que me desconcertó con su discurso, porque yo creí pues que el país tiene que evolucionar y que el pensamiento tiene que evolucionar, pero es difícil en pleno siglo XXI ver que un político expresidente de un país se pare ante un podio y diga que el país está bien, que no hay necesidad de reformas, que si hay necesidad de reformas es cierto, pero que en el país no hay ninguna crisis, que no hay necesidad de cambiar estructuras, y utilizando conceptos que realmente raya de lo cínico. Porque no puede ser que alguien que ejerce jurisdicción en una municipalidad, que ha estado en el gobierno, venga a expresarse como que si estuviéramos en el medioevo, como que si se pudiera negar las relaciones con tanto amargura hasta cierto punto. Llegó a decir que quienes están pensando en el cambio de estructuras están locos. Esto no es posible, señores. Tenemos un país en que está colapsado el sistema jurídico. Tenemos un país en donde está colapsado el Congreso y el sistema legislativo, en donde hay una carencia completa del sistema ejecutivo. ¿Y cómo podemos venir a decir que el que quiera cambiar esa estructura está loco? Sinceramente, a mí, hoy sí, Álvaro me sacó totalmente de esquema. No entiendo. Lo único que yo puedo pensar es que tal vez hoy el pobre se levantó de mal lado. Pero no es posible que nosotros pensemos todavía a estas alturas del siglo XXI que podemos tapar el sol con un dedo. Porque ya ni los pueblos, ni la comunidad internacional, ni nadie nos lo va a aceptar. Con respecto como Vinicio hicieron del proceso de paz, ahí sí tengo que ser crítico con los dos, no solo con Álvaro Arzú. Porque me parece que no es correcta la actitud que ellos han asumido. Y no es porque a mí me hagan a un lado de la participación que yo tuve en el proceso de paz. Es porque me parece incongruente
que los dos se atribuyan un proceso de paz cuando uno estuvo en el principio de ese proceso de paz y el otro estuvo al final de ese proceso de paz. Como dijo en una ocasión Monseñor Quesada, construir la paz fue como construir una carretera. Unos llegaron al inicio, cuando se iba a poner la primera piedra. Otros construyeron la base, pusieron el pavimento, pintaron la carretera y después llegaron otros que llegaron a cortar la cinta. Señores Cerezo y Arzú, para mí es una ingratitud la actitud sistemática que ustedes han tenido de negar el mérito que ilustres guatemaltecos tuvieron en la lucha por la paz. Vinicio Cerezo, ¿cómo podés olvidar a Danilo Varías, un mártir de la paz? El hombre que era tu embajador en España, que se esforzó por conseguir una primera reunión entre gobierno y Herría, y que esa reunión le costó la vida. Eso no es correcto. No se puede olvidar a un personaje como Danilo Varías. No se puede olvidar, Vinicio, tampoco, toda la función de la Comisión Nacional de Reconciliación. Es cierto, la Comisión Nacional de Reconciliación es producto de los acuerdos de Esquipulas, pero la Comisión Nacional de Reconciliación de Guatemala fue una comisión excepcional, totalmente diferente a todas las demás comisiones. Fue una comisión que tomó su responsabilidad histórica. Y ahí está la vida, el esfuerzo de una persona como el cardenal Rodolfo Quesada Toruño, ignorado por ustedes. Ahí está la vida de Juanito Gerardi, el Monseñor Juan Gerardi, un mártir de la paz de Guatemala. ¿Por qué le niegan ustedes a ellos que trabajaron arduamente por la paz? No en dos reuniones, una de principio y otra de final. Fueron años completos de trabajo. Con Tere de Zarco, una mujer abnegada y entusiasta que se movía para conseguir lo que había que hacer. Con un Francisco Luis Gordillo, un coronel de prestigio y de calidad, que hoy injustamente está preso. Y que el país no sabe lo que se le debe a Paco por lo que él hizo por la paz. Por esas innumerables cantidades de sesiones que teníamos en el marco de esa comisión, en las que él tenía muchas veces que dar la cara ante el ejército para explicar cosas. No se puede ignorar la asesoría permanente que se tuvo de Mario Permut. No se puede, como un abogado que se corrió los riesgos también de ir y dar la cara y conseguir un primer acuerdo conmigo en Oslo. No se puede ni se debe ignorar el trabajo de Roberto Carpio Nicol, ni el de Polo Sandoval, que en paz descanse. Hombres comprometidos todos, hombres y mujeres comprometidos todos con la paz. Y que no fue un trabajo de un día, fue trabajo de semanas, de meses y años, conciliando sectores, llamando gente, acercando posiciones. Ustedes la paz les resulta muy fácil oír hablar a Álvaro Arzú de que él les llamó y les dijo, o bueno, o nos damos peca. Perdónenme, pero eso es de vaqueros. Yo quiero saber por qué Álvaro Arzú, cuando yo lo invité para que fuera al Escorial, no quiso ir. ¿Por qué? Porque me dijo no quería poner en riesgo su candidatura a la presidencia. Pero ahí sí hubo muchos que fuimos al Escorial y a otras actividades, que dimos la cara. Cada vez que yo iba a salir de Guatemala para reunirme con la guerrilla, recibía 1000 llamadas en que me decían, hijo de tantas desde patria, ya vas a ir a entregar el país. A Paco por
Gordillo, un día en el aeropuerto, un ilustre achichicle del grupo Pirámide nos dijo: vayan, vendepatrias. Nosotros nunca vendimos la patria, nunca le entregamos nada a nadie. Nosotros buscamos caminos y senderos de dignidad para que se pudiera caminar. Que después fue Álvaro Arzú el que los desvirtuó y el que llegó a firmar una paz que no era viable. Y una paz que hoy mismo estamos sufriendo sus consecuencias. Hoy mismo aquí en Panamá han venido guerrilleros y militares y hemos tratado de recorrer los caminos para entender dónde estuvo los errores, cómo los podemos enmendar y cómo podemos retomar el camino de la reconciliación. Porque nosotros sí somos conscientes que en Guatemala existe una crisis y la crisis parte de un problema de carácter moral y ético. Y ese carácter moral y ético tuvo que haber quedado resuelto con los acuerdos de paz y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque era una paz de cowboys la que se tenía metida en la cabeza. Señores, no es justo que se demerite a la gente que trabajó por la paz. Y yo se los digo, a mí no me importa hoy defender también mi pedazo, porque yo arriesgué mi vida para que se lograran los acuerdos de Oslo, porque yo firmé el primer acuerdo que en el país se dio con la guerrilla, porque el día que yo ordené que el Estado se sentaba a conversar con la guerrilla, hubo un movimiento para ver si me daban el golpe. Hubo también, como está constatado en los documentos que liberó el Departamento de Estado, movimientos militares en contra mía por mi insistencia de dialogar y de construir una paz negociada. Señores, yo no estoy pidiendo medallas ni condecoraciones ni reconocimientos, pero les estoy diciendo a ustedes dos: no tienen derecho a robarse la paz, porque ustedes iniciaron y terminaron, pero hubo un montón de trabajo que se hizo que ustedes demeritan, y eso es cruel con la historia y cruel con estos protagonistas que arriesgaron sus vidas, e incluso Monseñor Gerard y Danilo Varías ofrecieron su vida y fueron asesinados por haber trabajado y creído en el proceso de paz. A mí me da la impresión cuando los oigo a ustedes dos hablar, y estoy dispuesto a discutir con ustedes donde quieran y cuando quieran, que ustedes traicionan la historia. No hay derecho para eso. Créanme, Teresa Arco, Paco Gordillo no merece estar preso. Monseñor Gerardi no merece estar muerto. Danilo Varías no merece estar muerto, porque fueron pacifistas. Pero algún día alguien va a hacer honor a la memoria de esta gente que trabajó un diálogo y que se esforzó por el proceso de paz. Esa paz así concedida es la paz que ustedes no han sabido aprovechar y que hoy se usa, que el 2030. Yo oía eso y sentí una puñalada en mi corazón. Eso no se vale. Eso no se vale. No se vale que se usen esas fechas para conseguir recursos, para financiar actividades. No se vale. Lo que se vale es que se trabaje efectivamente por la paz para la reconstrucción del país. Naturalmente, en un foro como el de hoy, no es explicable cómo es posible que en ese foro que se iba a hablar de la paz, y sin embargo, quienes participaron y quienes siguen participando activamente en la construcción del país, como son, por ejemplo, los pueblos originarios, no hayan estado representados por los líderes que verdaderamente están en la lucha. Que no se haya solo una mención oído de los migrantes. Señores,
cuando los migrantes son los que están manejando, son los que están financiando el país, son los que están haciendo posible que pase en el país lo que está pasando, son los que nos están pagando la deuda externa, son los que nos están dando divisas para nuestras importaciones, son los que están apuntalando el ahorro del país y nadie habló de ellos. No se habló de los sindicatos, no estaban presentes los sindicatos. Cuando realmente, aunque tengamos una clase trabajadora incipiente, pero los sindicatos deben tener una voz en cualquiera que sea el foro en que estemos, porque representa una clase trabajadora que tiene mucho que decir. En este foro no se tomó en cuenta a instituciones importantes como Codeca, como el CUC, como las municipalidades indígenas de Sololá, ni los cantones de Totonicapán, ni el Observatorio Indígena, ni la asociación, las organizaciones de pueblos originarios. No se tomaron en cuenta. Sin embargo, todos decían que hay que hacer definitivamente una nueva legislación que tome en cuenta la realidad de los pueblos indígenas. Pero sí, para empezar a tomar en cuenta la realidad de los pueblos indígenas, a los que saben de eso, a los que están viviendo esa agenda, son a los que hay que tomar en cuenta, son a los que hay que invitar, son a los que hay que oír, son con los cuales hay que dialogar. Si nosotros no dialogamos así, nosotros vamos a caer en otro proceso que va a empantanarnos en el futuro y queremos salir de eso. No se invitó a las universidades, no se invitó a las iglesias. Y esos son los recursos morales que el país tiene, los recursos intelectuales serios que el país tiene, para poder responder a una crisis nacional que es fundamentalmente una crisis moral y ética. No podemos marginar a esos sectores de diálogos, porque al marginar a esos sectores de diálogos estamos cometiendo graves errores. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que ellos planteen, pero su voz y su opinión tiene que ser respetada y tiene que ser oída. Nosotros nos llama poderosamente la atención que los planteamientos que se hicieron fueron planteamientos, cada quien planteó lo que quería, pero sin unidad. Hay instituciones como el Frente Amplio de Refundación, al cual yo pertenezco, que nosotros ya hemos hecho planteamientos globales que incluyen todo lo que ustedes hablaron hoy y mucho más. Codeca ha hecho planteamientos también en ese campo. El CUC ha hecho planteamientos en ese campo y muchas otras organizaciones han hecho planteamientos también en ese campo, con una integración, porque nosotros no podemos pensar que el problema del país sea o solo los partidos políticos o solo la ley de tributación ni cosa por el estilo. Señores, es necesario que si hablamos de un diálogo, ese diálogo sea lo más abierto posible para que participemos todos. Porque hoy la impresión que se daba y la impresión que yo tuve antes de oír el foro era como que era una fiesta del establishment, en donde estaban personajes cuestionables de nuestra historia económica del país, con intelectuales. Y realmente sí les quiero decir, hubo jóvenes dentro de ese foro que a mí realmente me gustó oírlos. Me gustó oírlos porque hay 4 jóvenes, por lo menos, que yo pude seguirles un poquito, que sí hicieron planteamientos un poco modernos. Por ejemplo, esta muchacha Karen Slowin
Marco Vinicio Maquito, el hijo de Vinicio Cerezo. Interesante, porque él tiene una formación de ecólogo y sabe que la perspectiva del desarrollo nacional debe trascender a como dé lugar a los campos de la ecología. Y es un doctor en esto, la conoce, la manejó muy bien, me gustó mucho oírlo. Me gustó oír a este muchacho Samuel Pérez Atí, me gustó oírlo, porque se salen de lo común, saltaron las bardas del tradicionalismo. Lo mismo Jonathan Mecos. Estos 4 muchachos sí llegaron a plantear algo diferente, a salir un poco del planteamiento tradicional que se oyó por muchos de los participantes del foro. A mí me preocupa, se los digo con toda sinceridad, que en un foro de esta naturaleza no exista una claridad hacia dónde queremos llegar. Se hablaba de un tsunami, pero nadie dijo si el tsunami ya pasó, si va a venir. Alguien dijo que no había tal tsunami, que lo que se ha hecho nada más es quitar un poquito el polvo que hay sobre toda esta porquería. Yo les digo a ustedes sinceramente, yo no creo que en el país haya habido un tsunami. No creo ni siquiera que se haya acercado una ola de mediana envergadura. El día que en el país venga una acción de limpieza, esa acción sí va a ser fuerte, pero no política. Porque nosotros no queremos revanchas, nosotros no queremos revivir viejos pleitos, no queremos rencores, nosotros queremos que al Estado se le devuelva lo que le han quitado. Nosotros queremos que se sienten las bases para una democracia justa, moral y ética. Eso es lo que queremos. Nosotros queremos un Estado de Derecho y yo creo que sí hay voces dentro de esta juventud que nos pueden ayudar a ir profundamente a conocer más sobre el Estado de Derecho. Me gusta, quiero que se los diga sinceramente, que pensemos en un Estado de Derecho con toda la profundidad que el Estado de Derecho tiene. Primero, un Estado de Derecho, la ley es majestuosa y todos deben someterse a la ley. Hoy oía yo al señor Dionisio Gutiérrez hablar de eso. Yo decía, si este señor, él es la ley, él hace lo que se le da la gana, compra a quien se le da la gana, amenaza a quien se le da la gana. Este señor no respeta absolutamente nada. Entonces que vengan ahí a sentarse, a decir el Estado de Derecho y ahora sí los pobres. No, tampoco. Vamos despacio. Si vamos a ir a un Estado de Derecho, señor Dionisio Gutiérrez, desvístase de todas las mañas y todas las marrulleradas que usted ha hecho. Porque de otra forma no vamos a llegar a un Estado de Derecho. Usted es el primero en el país, oiga lo que le digo, el primero en el país que tiene que entender que la ley está por encima de usted. Y quiere que le diga, yo no soy de los que creo que usted tiene que ir a la cárcel, no. Pero sí creo que usted tiene que restituirle al país todo el daño que le ha hecho. Y no crea que con 4 discursos ya usted pagó lo que usted tiene que hacer. No, señor. Es increíble oírlo a usted todavía, seguir insistiendo sobre una tesis de crecimiento económico. Yo estaba sentado oyéndolo y yo decía, pero ¿quién cree este señor que somos los guatemaltecos? Ustedes han sido los haces del crecimiento. Y yo le pregunto a usted, ¿qué beneficios ha tenido Guatemala de que ustedes hayan crecido? Si la plata que ustedes han ganado en Guatemala les ha servido para hacer inversiones por todas partes, para perder plata en Moscú, para perder plata en los Estados Unidos, para hacer 1001 inversión. Todos saben que ustedes invirtieron en las bolsas antes del año 2008 que fracasaron. ¿Y esa plata de dónde salió? Hoy viene usted y dice que Guatemala es uno de los países de menor índice de inversión. Vaya,
Pues si ustedes son los que manejan el ahorro nacional y ustedes van a invertir con ese ahorro nacional a otros sistemas económicos, es una cuestión de ética, es una cuestión de moral. Usted no puede decir que el país está hundido por eso cuando usted es responsable de eso. Usted reciben en sus bancos la gran cantidad de remesas que llegan del exterior. ¿Y qué hacen ustedes con esas remesas? Las capitalizan para volverlas a exportar. No, señor Gutiérrez, así no vamos a hacer desarrollo. Ustedes tienen que empezar cambiando. Ustedes tienen que empezar agarrando todas esas remesas. Y lo que se hablaba hoy, democratización de la inversión, democratización del capital. Denle opción a los que tienen sus remesas, que mandan 100, 200 quetzales. Denle opción a que ellos inviertan en las empresas productivas que ustedes tienen. Esa es democratización del capital. Y entonces sí, pero si todas las empresas que ustedes manejan orientan a que esa remesa se vaya para el gasto, ¿por qué? Porque es lo que más rápido les llega a sus bolsillos. Eso no es ético, eso no es moral. Y sin esa ética y sin esa moral no va a haber reinversión, no va a haber crecimiento y mucho menos repartición de ese crecimiento. Estoy totalmente en contra de ustedes cuando ustedes dicen que si crecemos va a haber un rebalse. No, la experiencia nuestra es que cuando hemos crecido económicamente, ustedes se han llevado el capital hacia el exterior. Eso tiene que parar. Eso no es ético, eso no es moral. Yo vivo en un país mucho más pequeño que Guatemala. Un país pequeño como es Panamá, pero el panameño reinvierte en Panamá. Naturalmente, esa reinversión del panameño en Panamá da confianza al inversionista extranjero, porque el inversionista extranjero piensa, si el panameño está invirtiendo, yo invierto. ¿Por qué? Porque el que tiene que dar la pauta de la confianza de un sistema económico es el local. Pero si el local está mandando su plata a la bolsa de Nueva York, o está depositando en bancos en Miami, o está sacando la plata en lavado para después volvérsela a prestar, eso quiere decir que no hay confianza. Usted, señor Gutiérrez, conoce bien lo que yo le estoy diciendo. Ya no podemos hablar de esas cosas. Las cosas hay que hablarlas ya más claras. Le digo, el país los necesita a todos ustedes, a todos los necesita el país. ¿Por qué? Porque han sido más educados, porque se han preparado para administrar las empresas, porque saben cómo producir, cómo ser más productivos, y eso el país lo necesita. Pero detrás de esto tiene que haber un elemento ético, y ese elemento ético es, vamos a producir, vamos a conseguir un Estado que nos dé seguridad, vamos a tener un Estado que nos permita trabajar con estabilidad, que podamos progresar, pero también vamos a tener la responsabilidad de ser consecuentes con la gente que trabaja para nosotros. Nosotros debemos de entender que en un Estado de derecho, señores, los derechos de la persona son fundamentales. Los derechos de la colectividad son fundamentales. El bien común es fundamental. Y también es fundamental las libertades. Y el Estado debe garantizar esos derechos y debe garantizar esas libertades. Pero vuelvo a repetir, el Estado no está hecho para garantizar las libertades de los señores del casino y para garantizar las libertades de 4 o 5 gremios más. No, el Estado está hecho para garantizar las libertades y los derechos de todos. Mire, para el débil es mucho más importante el Estado, porque el Estado lo protege. Y para el fuerte debe saber también que el Estado es importante para él. ¿Sabe por qué? Porque si ese Estado sabe garantizar la seguridad, si ese Estado sabe garantizar el imperio de la ley, el poderoso va a tener paz y va a poder vivir en paz. Señores, si nosotros no entendemos que en el Estado de Derecho debe garantizarse los derechos y las libertades, vamos a seguir teniendo
nuestra meta en Miami, como la tiene la gran parte de los guatemaltecos. Tienen ya la casa lista para que si las cosas se complican, pegan el brinco. Por otra parte, señores, se habla de la corrupción. En un Estado de Derecho es fundamental la ética de la administración y manejo, pero óiganlo bien, no solo de la cosa pública. Porque un funcionario público tiene que manejarse con ética, tiene que manejarse con moral, tiene que ser consecuente con el pueblo que le paga, tiene que ser consecuente con las responsabilidades que él tiene ante la nación. Señores, pero un empresario también. Un empresario no está ajeno a ejercer su función empresarial con ética y con moral. Porque si el empresario cede ante alguien que le pide un soborno o se presta a sobornar para lograr prebendas, él está destruyendo la moral y la ética del Estado. Quiere decir que en esta balanza de la administración en el Estado de Derecho no es única y exclusivamente los funcionarios, los corruptos, son los empresarios que forzan al Estado a conseguir, a que les otorgue grandes contratos, a que les compre grandes cantidades de productos a precios falsos. Eso es antiético, eso es inmoral y eso es parte de cohecho en la administración. Alguien decía que el financiamiento de los partidos políticos ahora está surgiendo ahí, que se hace en base ¿a qué? A promesas de contratos. El financiamiento de los alcaldes, el financiamiento de los diputados también. Te voy a financiar, voy a comprarte tu posición, pero llegas ahí con este y este compromiso. Señores, eso no es ética. Si seguimos así, no vamos a tener un Estado saludable. Por eso es que yo insisto que la primera responsabilidad que los guatemaltecos tenemos, óigalo bien, es ponernos de acuerdo en qué Estado queremos. Y una vez nos hayamos puesto de acuerdo en qué Estados queremos, que es un Estado de Derecho, yo lo oí hoy, todos hablaron del Estado de Derecho. Eso queremos, un Estado de Derecho. Pero un Estado de Derecho significa vamos a respetar la ley, no nos vamos a burlar de la ley. Yo tengo toda la experiencia del mundo de ver cómo se burlan de la ley en Guatemala. En un caso que si yo les contara. Los derechos y las libertades de la persona no son negociables y tenemos que respetarlas todos. Y tercero, la administración pública y privada debe llevarse a cabo con un perfecto y completo apego a la ley y dentro de los valores éticos y morales que queremos que se apliquen. Si los quiero para mí, deben ser valederos para todo el pueblo. No puede ser que yo tengo derecho de defender mis privilegios, yo tengo derecho de secar un río, yo tengo derecho de lavar dinero, yo tengo derecho a no pagar impuestos, pero el resto lo tienen que hacer. Quiero decirles que hoy volví a oír nuevamente una tesis que es increíble. Prácticamente hablan de la reforma tributaria, pero cuando hablan de la reforma tributaria, inmediatamente hablan de la ampliación de la base tributaria. Señores, miren, amplíen la base que se les dé la gana. Y al mismo tiempo vamos a seguir siendo pobres. La plata tiene que salir del bolsillo del que la tiene. De otro bolsillo no puede salir. El pobre no puede pagar más impuestos. Ya, entendámoslo. Al menos que encontremos una forma de meterle plata al bolsillo del pobre para que el pobre pague. De otra forma, no nos llamemos más a engaño ni engañemos a la gente. Señores, dijeron ahí que no había habido ninguna reforma. La mía no fue una reforma tributaria. Yo dije que iba a ser nada más una revisión tributaria. Me volé como 110 arbitrios, racionalicé, bajé las tasas, pero eso sí los puse a pagar.
Vayan ustedes y miren lo que fue la recaudación fiscal. En 2 años dupliqué la recaudación fiscal. ¿Tuve problemas? Sí, por eso vivo en Panamá quizá. Pero al país le entraron en 2 años el doble del dinero que le entraba. ¿A quién quebré? A nadie. A nadie se quebró por eso. Todo lo contrario. Cuando a mí me dieron el golpe, yo ya había resuelto el problema de las ventanillas que tenía cerradas Cerezo en los bancos internacionales, ya había resuelto el problema de la inflación, que Cerezo lo llevó al 60%, ya había resuelto el problema del incremento salarial de maestros, soldados, funcionarios del Estado, profesionales del Estado, todo está resuelto. Entonces, a mí que no me vengan a decir que no se puede tocar el sistema tributario y que hay que ir a hacer al pobre más pobre y sacarle la plata al que no tiene, porque no vamos a sacar. De donde no hay, punto. Ahora, si quieren que les diga cómo lo hicimos, claro que se los digo en 5 minutos y ahí están las leyes. Y ahí están los datos y las estadísticas en el Banco de Guatemala. Quien las quiera ver, ahí las puede ver. Abra usted bancodeguatemala.org y ahí va a encontrar usted lo que le estoy diciendo. Los 2 presupuestos míos cerraron nivelados. No tuvimos que ensangrentar al pueblo ni ahorcarlo, todo lo contrario. Es materia de quererlo hacer y de que exista una ética y una moral para hacerlo. Naturalmente al empresario de ese tiempo no le gustó nada mi sistema y por eso se tiró contra mí. Pero señores, entendamos, ahora hay tsunamis, ahora hay amenazas, ahora están preocupados porque se van a ir al bote. Vaya, aprovechemos pues, pongámonos de acuerdo y resolvamos ese problemita. Créanme que ustedes empresarios van a vivir mejor si son consecuentes y decentes con el pueblo. Eso es todo. No van a tenerse que ir a Miami. No, van a poder vivir sin guardaespaldas, van a poder caminar libremente por las calles. Se los digo yo porque vivo en un país que es así, en donde no hay rencores, no hay odios de clases. Y es un país chiquitito, con mucho menos recursos que Guatemala, pero con una base ética muy interesante. Señores, quiero decirles, no le tengan miedo a la refundación. No comemos gente quienes estamos empujando la refundación. El Frente Amplio de Refundación es una institución que agrupa a todos estos que hoy no estuvieron en este foro. Pero no nos tengan miedo. Todos esos que no estuvieron hoy en este foro son los que dialogan con nosotros, son con los que hablamos, son con los que no tenemos miedo de sentarnos. Y quiero decirles que no he podido yo todavía percibir en ninguno de ellos ni odio, ni rencor, ni siquiera un sentimiento de clase. Lo que quieren es justicia. Quieren que se aplique con ética, que nos pongamos de acuerdo en un sistema en que nos respetemos, en que haya oportunidades de progreso para todos. No le tengan miedo a la refundación, no le tengan miedo ni a Codeca, ni al CUC, ni al sindicato de maestros, ni al de salud, a ninguno de ellos le tengan miedo. Créanme sinceramente que se puede hablar con ellos. Y podemos hablar con ellos. No importa cuán diferentes sean las perspectivas, hay manera de acercarse. No los excluyan de foros como el de hoy, denle cabida, que van a tener un enriquecimiento muy grande en las ideas. Porque una cosa es trabajar ideas académicamente y otra cosa es trabajar ideas con los que andan en la calle pateando calle y comentando y conversando con la gente. No les tengamos miedo. Se los digo sinceramente. Mire, yo desde Panamá hablo con ellos, converso con ellos, discutimos con ellos. Y quiero decirles qué lindo cómo ha progresado el sentido y la mentalidad del guatemalteco. No es el mismo sistema de confrontación que había cuando a mí me echaron del país.
Cuando a mí me echaron del país, cuando se sentaban grupos opuestos en una mesa, se sentía que había una pared como la que quieren hacer ahí entre México y Estados Unidos, entre los grupos. Ahora no es así. Ahora yo lo he dicho una y varias veces. Cada vez que nos sentamos en una mesa, yo más siento que la pared está afuera. Como quien dice, mire, aquí estamos y nos tenemos que poner de acuerdo. Y aunque a veces las discusiones son duras, hay ironía, hay sarcasmo, hay confrontación, pero al final siempre ha habido un abrazo. Y eso es lindo. Yo tengo muchas de esas cosas grabadas y algún día las vamos a poder poner en conocimiento del pueblo de Guatemala, porque tenemos bases para pensar que podemos construir una patria que tenga otra fisonomía, no una patria de élite, no una patria para el establishment, no. Guatemala puede ser pacífica, los guatemaltecos podemos ser prósperos, los guatemaltecos podemos ser ricos, los guatemaltecos podemos ser solidarios. Tenemos el espíritu, tenemos la gana, tenemos el amor y la capacidad para hacerlo. Démonos esa oportunidad, ampliemos nuestros horizontes. Guatemaltecos, tenemos la palabra y este momento en que todos están afligidos es el momento en que podemos lograr los cambios que primero Dios vamos a lograr. Muchas gracias. Ahora voy a contestar algunas de las preguntas, porque ya se volvió costumbre que pregunten y yo conteste. Dice que según yo, ¿quién cree usted que deben pagar y quiénes deben pagar los impuestos? Mire, en una u otra forma, todos tenemos que colaborar en el pago de los impuestos, toditos. No hay nadie que no tenga. La cosa está, ¿qué impuestos va a pagar quién y cuánto? ¿Por qué? Porque si yo digo, no, que todos los impuestos se vayan para el consumo, para el IVA, eso no es justo. Porque un 7% de lo que usted, que apenas si le alcanza para vivir, gana, es muchísima plata. Pero un 7 o un 10% de IVA que pague alguien que gana inmensas cantidades de dinero, eso no es nada. Y además ese impuesto él siempre lo va a poder transferir en gran parte. Entonces, si nosotros gravamos el consumo, le estamos pegando una patada en el bolsillo al pobre. Cuando nosotros podemos gravar o hacer otra serie de impuestos, si nosotros le decimos al rico, mire, usted me va a pagar el 50% de lo que gana y hasta que nos va a engañar. ¿Por qué? Porque nadie va a querer pagar esa cantidad de dinero. Pero si usted le pone cantidades razonables, va a desincentivar que engañen y que vayan contra el Estado. Si usted pone unos aranceles absurdos, la gente va a ver cómo mete contrabando. Pero si usted pone aranceles razonables, la gente no se va a arriesgar a meter contrabando. Y al que mete contrabando es mañoso y entonces a ese sí hay que caerle con todo. Es decir, racionalizar el sistema impositivo del país es fundamental. Hoy se hablaba mucho en este foro de que la economía es informal. Mire, si yo trabajara en Guatemala y a mí me dan a escoger entre la formalidad y la informalidad, me voy por la informalidad. Si lo puedo hacer, me voy por lo informal. Lógico. ¿Por qué? Porque los formales no pagan. Los formales inventan una ley de maquila y meten en la ley de maquila unas empresas que de maquila no tienen nada. Y lo único que las meten ahí es para no pagar impuestos. Los exoneran como empresas de desarrollo, les quitan una serie de cosas. Ahora les quieren poner hasta salarios diferenciales. Entonces yo contra eso sí de plano estoy. ¿Por qué? Porque quieren meterle plata al rico en la bolsa a puro tubo. Ya sea que no pague impuestos o que pague poco los salarios.
Y eso no puede ser. Entonces, si todos hacemos un nuevo pacto, y ese nuevo pacto nos lleva a racionalizar un sistema impositivo, reduciendo las tasas, definitivamente yo creo que reducir las tasas fomenta el desarrollo, eso es lógico, pero al mismo tiempo siendo enérgico en cobrarlas. Entonces estaríamos hablando de otra cosa. Es decir, hay mucha gente, incluso hoy en el foro dieron algunas ideas interesantes en ese campo. Y en Guatemala hay gente capaz, y en el mundo hay gente capaz que nos puede ayudar. La cosa es que hay que hacerlo. ¿Qué culpa tiene Dionisio Gutiérrez de que en Guatemala esté entre los países menos desarrollados? Bueno, mire, yo tal vez no soy el que puede contestar esa pregunta, porque yo creo que él es uno de los grandes responsables, pero porque él fue de los que financió el golpe contra mí, es el que me ha perseguido 23 años, él sí. Y eso pues yo lo he dicho en mis libros y se los tengo a él en la cara y donde puedo lo digo. ¿Por qué? Porque han sido inconsecuentes con mi país. Han sido inconsecuentes totalmente con mi país. Sí, ellos han sido responsables. Ellos han puesto sus privilegios por encima del país. Pero naturalmente después van a las teletones y dan plata y después ponen un desfile y después, bueno, ahí le caen al pueblo a patadas en la conciencia. Ese ya es problema de ellos. Yo mire, mejor que se guardaran su plata de la Teletón, mejor que no hicieran nada de eso, pero que fueran justos. Si ellos dicen que el país no tiene reinversión, que inviertan en Guatemala. ¿Para qué están invirtiendo en todo Centroamérica? ¿Para qué están invirtiendo en Brasil? ¿Para qué se fueron a invertir a Rusia? ¿Para qué estuvieron invirtiendo en los Estados Unidos? ¿Y esa plata de dónde salió? Del ahorro de Guatemala. Yo les digo, en Panamá eso no pasa. En Panamá, el panameño invierte en Panamá. Y ese es el resultado. Tenemos un Panamá próspero. Un país que ya está a punto de entrar en el desarrollo. Y todavía aquí se sigue peleando por mejoras en la educación, en la salud, y críticamente. Pero estamos 10 veces mejor. Un país que mantiene su crecimiento económico, pero su crecimiento lo mantiene porque hay reinversión. Hoy hacía ahí Dionisio cálculos de no sé cuántos años se necesita reinvertir. Esas son elucubraciones. Eso es simple y sencillamente para lucir ilustrado. Pero en realidad él sabe que lo que está diciendo no es cierto. Porque que un país crezca a las velocidades que quieren que crezca, habría que ver qué inventamos. Pues. Pero en Guatemala no vamos a crecer, sobre todo si nos están quitando la minería, si nos están dejando sin agua en los ríos. Si no hay un modelo de desarrollo, no hay ni siquiera un modelo de Estado, no hay un modelo de desarrollo, es un modelo anarquizado totalmente. A uno le da pena, pues, porque es un discurso que no llega a nada, es un discurso bien livianito para la cantidad de problemas que en el país hay. Dice que qué diferencia hay para Guatemala entre los que quieren reformar las leyes y su propuesta de refundación. Bueno, mire. Si usted por diabetes está perdiendo la vista, si a usted están por amputarle un pie, si usted por diabetes tiene deteriorado el hígado y los riñones los tiene hecho pedazos, ¿de qué le sirve a usted que le diga, mire, aquí está pastillita para los riñones, mire, echa estas gotitas en los ojos, mire, aquí póngase esta pomada en el pie? No sirve. Usted tiene que ir a atacar las causas, la diabetes. Yo no soy médico, pero entiendo lo que es algo orgánico. Atacando usted la diabetes va a reducir todos los demás riesgos que trae la enfermedad. Nosotros en Guatemala decimos reformar la ley de partidos políticos. Señores, yo fui presidente del Consejo de Estado que elaboró esa ley. Quiere decir que en cierta forma yo soy de los responsables de esta ley. Y con toda sinceridad le digo a todos los guatemaltecos, los conceptos bajo los cuales se hizo esa ley hace 35 años ya no son vigentes en Guatemala.
esa ley no hay que reformarla, no cabe. Esa ley hay que agarrarla, tirarla y hacer una nueva en base a un consenso. Si nosotros reformamos la ley, vamos a seguir teniendo estas estructuras de partidos políticos, que no son partidos políticos. Desen ustedes cuenta en el mismo foro de hoy, ¿acaso invitaron a un solo político? Pues, a nadie. ¿Por qué? Porque no vale la pena. Ahora ustedes saben lo que es en un país que a los políticos, que son los que manejan el Estado, son los que hacen las leyes, no se les invita a un foro como este para que participen. Así estaremos de decepcionados de lo que es la política. Y cuando uno oye los discursos de los políticos en el Congreso, uno habla con ellos, es que da pena, porque es una posición mercantilista, no es ideológica, no tienen principios, no hay una base ética ni moral que sustente las posiciones de nuestros políticos. Eso hay que cambiarlo, y en eso casi todos los que estaban hoy lo estaban diciendo. Pero cuando uno habla con las organizaciones de base es todavía peor, porque las organizaciones de base prácticamente no llegan a entender para qué sirven los políticos. Porque hacen una manifestación de 70,000 gentes, van enfrente al Congreso y el señor presidente del Congreso ni nadie sale a recibirlos. Entonces uno dice, ¿y aquí qué está pasando? ¿Saben por qué? Porque esos señores que están en el Congreso saben que a ellos no les importa. Ellos de todos modos van a volverse a reelegir si ellos pueden pagar para que les den una buena posición en un listado. No hay una contraparte del pueblo para controlar a los políticos. Entonces, Guatemala necesita no una ley de reforma a los partidos políticos, sino de reforma al sistema político completo. Cómo van a funcionar los distritos electorales, cómo va a funcionar el Congreso, cómo van a funcionar los partidos políticos, cuál va a ser la democratización interna de los partidos políticos, cómo se va a manejar el dinero en las campañas, cómo se va a tener acceso a los medios de comunicación, es decir, todo lo que impone el proceso político y el proceso electoral. Si nosotros no reformamos todo eso, con todo lo que está dando actualmente la Internet y tantas otras facilidades que existen, dejemos de hablar de reformas, porque no se va a lograr. Alguien dijo hoy que tenemos que ser optimistas. Hay razones para el optimismo en Guatemala. Dos razones para el optimismo en Guatemala. La capacidad de lucha del pueblo guatemalteco y el estoicismo con el pueblo de Guatemala se manifiesta. Y segundo, la fe en Dios. Nosotros, miren, yo el otro día estaba orando, estaba pensando, ¿cómo se puede desenmarañar este nudo que existe en Guatemala? ¿Quieren que les diga la verdad? No hay forma de hacerlo si Dios no nos ayuda. Nosotros necesitamos que el temor a Dios se apodere de todos nosotros, para que nos encasillemos a hacer lo correcto en el momento correcto y por los motivos correctos. Yo le pido a Dios, sinceramente, que se apiade de Guatemala, porque no podemos seguir con este sistema de asesinatos, este sistema de persecución, de cinismo que existe en el país. Ya, es necesario que evolucionemos, que tengamos un Estado diferente, que tengamos un país diferente. Y quiero decirles, yo puedo tener, por ejemplo, con este señor Dionisio Gutiérrez, profundas diferencias. Pero si yo me tengo que sentar con él o con cualquiera para encontrar acuerdos, para lograr algo para mi país, lo hago. No tengo inconveniente y los guatemaltecos debemos estar en esa tesitura. Y quiero decirles más. A toda esa gente que mucho se le malinforma en Guatemala, sindicalistas y organizaciones de base que luchan por sus recursos naturales, vieran ustedes que hay gente muy valiosa, que no tiene rencores,
que ha sufrido y que está dispuesta a trabajar por un país diferente, cooperando. Yo sé, de buena fuente me lo han dicho, con buen espíritu me lo han manifestado. Guatemaltecos, tenemos una oportunidad, créanme sinceramente. Hoy, yo no sé si el tsunami que ellos dicen ya vino, ya pasó o no ha venido, simple y sencillamente es un polvo que está alborotado ahí por una polvadera de un carro que pasó corriendo. A mí no me importa. Lo que sí quiero decirles es que hoy el guatemalteco tiene más conciencia de las responsabilidades sociales que tiene, de la importancia de un Estado organizado, de la importancia del respeto a la ley. No la desvirtuemos, no la politicemos. Trabajemos para construir el país que todos los guatemaltecos queremos. Yo, Jorge Serrano Elías, con mi experiencia, o con mis buenas o malas experiencias, pero estoy puesto para trabajar, para dialogar y para cooperar con cualquier esfuerzo de refundación de mi país. Que el Señor los bendiga y muchísimas gracias.